ya que vos citaste el no os preocupéis por el mañana, justamente a mí también me vino esa cuando Marta quita su perfume de nardos puro. María, pues, bueno, su perfume. Una de las Marías del Evangelio. Una de las, sí. Y derrama y toda la habitación agarra el olor dulce del perfume y Judas dice, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 monedas de plata y el dinero dado a los pobres? Y extrañamente la respuesta de Jesús es, a los pobres, ¿cómo era? No le vayan a reprender a ella. Bueno, varias versiones hay de esto, ¿verdad? En el Evangelio de Juan dice, ella, a los pobres siempre los tendréis, pero a mí no siempre me tendréis. Y ella hizo esto por mi funeral, ¿verdad? Esto es lo que hace por mi funeral. Y entonces esas dos cosas a mí, vamos a decirle que me cayeron un poco, me chocó, porque me vino nomás en estos días y dije, bueno, es a los pobres siempre los tendréis, no sé. No sé cómo eso se podría estar interpretando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso le di, bueno, para decirle a Judas, bueno, porque el comentarista, el evangelista de Juan dice, no dijo esto porque le importa hacer los pobres, sino porque él llevaba la bolsa de dinero y era un ladrón que usaba lo que él quería más o menos. Duramente Juan le, ¿verdad? Y entonces dos de esas cosas son las que podemos ver, ¿verdad? Uno, a los pobres siempre los tendréis, y dos, a mí no siempre me tendréis. Porque si ahí está hablando de los pobres, ¿verdad? La gente que tiene poco, ¿verdad? Para vivir por su sustento material, ¿verdad? Y siempre vas a ver eso. Eso es tremendo para mí, ¿verdad? Uno. Y dos, a mí no siempre me tendréis. Ahí se refiere a su cuerpo, ¿verdad? Su cuerpo físico, de carne y sangre. O sea, ahí él habla como, acá está mi cuerpo, ¿verdad? Este cuerpo no siempre van a tener. Pero los pobres sí siempre. O sea, ¿cómo lo que se puede? Bueno, no sé, podemos explorar eso, sí, ¿qué te viene a las luces? Te voy a dar una pista. En realidad, la manera de ver y entender eso es simplemente darse cuenta de que la actitud devocional en la que una persona se entrega enteramente, en este caso al maestro, no necesariamente el maestro no tiene que ser visto como su cuerpo solo, independientemente de lo que se pueda entender que a mí no siempre me tendréis, claro, significa que la gente entiende que le tienen a aquel a quien los ojos ven, ¿verdad? Y en ese sentido se puede entender, porque en muchísimos otros pasajes Jesús dice, bueno, donde estén entre dos ustedes, ¿verdad? Y me tengan presente a mí, yo estaré con ustedes. O sea, diferentísimas maneras él habla de la presencia que él va a seguir teniendo entre la gente que a él le tiene en cuenta, que justamente a él le invoca, justamente en su naturaleza de hijo de Dios encarnado, porque eso es lo que él enseña dentro de la tradición en la que viene, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios encarnados, pero él es el que se da cuenta de ese hecho y él trata de enseñarnos para que todos nos demos cuenta y todos seamos hijos de Dios. Entonces, desde esa perspectiva, esa actitud devocional, si vos te acordás, está ligada, por ejemplo, a lo que hizo la otra María o la misma María, que al final de cuentas eso ya no tiene tanta importancia, cuando se estaba postrada a sus pies y viene Marta y le reclama, Señor,
dile a mi hermana que me ayude. ¿No? Marta, Marta, te preocupan demasiado las cosas de este mundo. Hay una sola cosa necesaria y María ha escogido la mejor parte. La mejor parte es tener esa devoción, esa entrega, ese amor sin necesidad de estar dejándose llevar por esas preocupaciones, que todas las cosas al final de cuentas funcionan de acuerdo con lo que se puede dar en llamar la voluntad de Dios o con la ley de la armonía, que es, te voy a decir, eterna y se manifiesta en todas las circunstancias, aunque nuestra mente limitada no la pueda ver. En ese sentido, lo de a los pobres les tendréis siempre, era una cuestión, la presencia de Él, que los ojos físicos podían ver, iba a estar hasta cierto tiempo, porque al final de cuentas Él conocía cuál era la misión que Él tenía, la de la entrega, la de la inmolación de Él por todos los que realmente pudieran comprender el sentido o el significado de esa inmolación, porque todos realmente, así como Él dice, no hay mayor amor que este, el dar la vida por los amigos. Él se refería desde luego a sus discípulos y se refería a todo ser humano o todo ser vivo que se beneficia por esa entrega, porque como varias veces dijimos, todos vivimos y morimos unos por otros. Entonces, el estar consciente de eso implica que realmente, en verdad, el ejemplo de Él es el que uno debe seguir, a sabiendas de que todo acontece, digamos, para el bien universal. Esa es la cuestión. Y el hecho de que Él valorara ese gesto de haber derramado esta mujer por una devoción prácticamente inmensa e incontenible, entonces esa es la actitud válida y correcta también, en un sentido verdadero, que se puede decir irradia hacia todos los demás seres el amor, que es el que justamente permite que se ausente el ego, que desaparezca ese sentido de separación y vaya creciendo la humanidad, el universo, como se pueda llamar. Esa es la manera de ver un poco que yo te digo, a ver si quieres decir al respecto. No, y volviendo al tema de San Francisco, por ejemplo, lo que dijiste también hace un momento, como vos decís, si entramos a psicoanalizarle, pues a San Francisco, ahora evidentemente él o su papá o su familia eran los más ricos de Asís. Bueno, entonces la manera en la cual él vio que él tenía que contrarrestar, entre comillas, ese ego era el extremo, pues claro, el extremo polar, o sea, la polarización extrema opuesta total de eso, o sea, de los más ricos a los más pobres. Y no, y por eso lo que te digo, es una cuestión que es todo un tema, sinceramente, porque en el mundo de los opuestos, como vos decís, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo de los opuestos siempre van a estar esos contrastes, esa especie de los ricos, los pobres, los buenos, los malos, el hombre o la mujer, o de esta religión, de la otra religión, o ideología o partido político. Siempre va a haber una excusa para la separación, yo podría decir también. Claro, justamente como hoy estuve pensando, Dios no tiene partido. Mejor que nosotros tampoco lo tengamos. La gente se apropia de Dios y le afilia a su propio partido.
Pero esa es otra cuestión. Uno sabe que Dios manda su lluvia sobre buenos y malos. Y uno tiene que ser perfecto como Dios. Esa es la exhortación, ¿verdad? Entonces, indudablemente, en la medida que nuestra capacidad nos permita, tenemos que funcionar en pensamiento, palabra y obras sin hacer exclusiones. O sea, el amor sin exclusión, ¿verdad? Evidentemente es un trabajo y uno tiene que comprender también si es que está, digamos, dando un amor que a lo mejor no está entera o plenamente purificado, por usar una palabra, ¿verdad? No obstante, ese amor sin exclusiones es el que nos asimila a Dios o a Jesús, ¿verdad? Porque Jesús en realidad es un hermano nuestro, definitivamente, y su naturaleza humana, Él en todo tiempo realmente la asumió de una manera tan entera, ¿verdad? Pero que nos lleva a comprender que ese hecho de entender que somos hijos de Dios, significa que somos uno con Dios y que con Él y a través de Él tenemos que estar actuando en todo tiempo, digamos, de la manera más íntegra posible, con la verdad y con el amor. Ese es el caso. El amor es el que purifica y vivifica siempre, ¿verdad? Ese amor genuino, sin exclusiones, en realidad, en todo lo que seamos capaces. Entonces, desde ese punto de vista, como digo, la cuestión está en que obremos siempre con rectitud y con amor, ¿verdad? Sin egoísmo, con la sinceridad cierta de que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para hacer lo justo, ¿verdad? Para que la justicia se implante, la justicia del reino de Dios. El reino de Dios y su justicia, que es lo que tenemos que estar buscando en todo tiempo. Porque es Dios el que, cuando mencionaste ese tema del destino de Ramana, por ejemplo, Ramana tiene unas cosas lindas que mencionan en el Sad-Darsana en referencia al hacedor, ¿verdad? Cuando uno cree ser el hacedor, te acordarás, dice, uno siempre va a estar recibiendo los frutos de la propia acción. Pero cuando uno se pregunta, ¿quién es el hacedor? Y penetra en su interioridad, en la interioridad profunda de su corazón, entonces todo karma desaparece, ¿verdad? O sea, todo opera ya por medio de la voluntad y del poder de ese ser supremo, ¿verdad? Con quien coincidimos en la naturaleza divina, de que estamos dotados, ¿verdad? Y por eso está aconteciendo todo en justas medidas, el reino de Dios, ¿no? Y su justicia, y ahí uno se conecta, desaparece prácticamente toda, no sé, todo afán, como estábamos hablando. No hay necesidad ya de ningún afán, independientemente de que los afanes de improviso puedan venir otra vez y verlo. Para usar lo que dice Dattatreya, que aplicable al caso, deje que las modificaciones de la mente sigan ocurriendo. Son solo burbujas que aparecen en la superficie de un estanque. O sea, ese estado de firmeza, de roca, como le llaman en la tradición bíblica también a Dios, ¿verdad? A lo que se da en llamar Dios, que en definitiva el ser supremo que todo lo abarca. Entonces esa roca ahí es donde tenemos que instalarnos. Es una metáfora, ¿verdad? Claro. Entonces, a partir de ahí, todo lo que viene de Dios, y todo naturalmente es para bien, todo es auspicioso. Esa es la manera de ir enfocando la mente.
en la interioridad de uno mismo para comprender que Dios opera desde dentro. Dios está dentro con nosotros, Él no está separado de nosotros, que es lo que Ramana dice muchas veces, muchísimas veces. Dios no está separado de usted. No puede ponerse en una vaina dos espadas al mismo tiempo. Destierre su ego y dele a su sí mismo divino ese espacio. Eso es lo que indica Ramana en cada una de sus enseñanzas. Como estaba comentando justamente recién, o sea, que las peleas, entre comillas, peleas que tenía Ramana con su mamá. Las peleitas. Peleas que tenían. Pero finalmente cuando le llegó el momento a su mamá de morir, por supuesto su hijo estaba ahí, ¿verdad? Estaba con ella y le abrazó, le agarró, en sus brazos murió prácticamente, estuvo con ella ahí y parece que le puso una mano en la cabeza, otro en el pecho y estuvieron así largo rato hasta que ella murió y bueno, Ramana dijo. Después es como que se quedó más o menos, no me acuerdo bien cómo pasó, si él ahí en el momento ya dijo que se liberó o pasó nomás cierto tiempo y él más o menos como que no sé si no sabía qué hacer o la gente le vio raro, pero después se le enterró y él como que empezó a dar vueltas nomás por la tumba de su mamá, dando vueltas. Eso es un ejercicio también espiritual. Que tiene... ¿Se le enterró, no se le cremó? No. ¿O se le cremó y luego se enterró? Parece que sí, pero te digo nomás, sea como fuese que aconteció, Ramana empezó a dar vueltas y vueltas por sus restos, ¿verdad? Hasta que eso después se convirtió en una especie de altar y después en templo, el templo de la madre, que está ahora allá. Y bueno, eso fue uno, y él después dijo, o sea que, como te digo, no me acuerdo en qué momento exacto, pero se sabe que él dio a dos personas, ¿verdad?, entre comillas, como liberadas, aunque uno es su propia mamá, ¿verdad?, y dos la vaca Lakshmi. Que esta vaca Lakshmi es supuestamente, pero esto es lo que te digo, que estos son a veces cuentitos que los devotos también esparcen, ¿verdad?, que uno no puede saber hasta qué punto, pero aparentemente la vaca Lakshmi era la reencarnación de una de las ancianas, señoras muy mayores, ¿verdad?, que le llevaba comida a Ramana. Entonces, en años antes, ¿verdad?, porque esa vaca Lakshmi se le regaló al ashram y no sabían cómo, porque cuando se les regaló, ellos no tenían la infraestructura para ni el personal para mantener a la vaca, al animal. Pero después algunos de los devotos se tomaron a pecho eso y le cuidaron. Y lo que sí que la vaca Lakshmi tenía una inteligencia impresionante. Y una relación muy especial con Ramana. Entonces, y cuando murió, por eso te digo, él dijo, porque la gente también, y estas son las preguntas que en el hinduismo lo que se plantea, bueno, ¿el animal se puede liberar o no? ¿O necesita un cuerpo humano para liberarte? Todas esas preguntas de los teólogos. Y entonces él dijo, Lakshmi, la vaca Lakshmi, hay un templo también de la vaca Lakshmi, por allá. Entonces, todo ya está arreglado, vamos a decirlo. Vamos a ir a rezarle allá a la vaca Lakshmi o a la madre, que son seres liberados. Entonces, sí, ¿verdad? Yo creo que realmente es una cuestión que, como vos decís, el tema de los sentimientos devocionales están también ahí como irresistibles y como un factor también que a veces incluso decide, por no decir que empuja
algunas de las decisiones o cuestiones que acontecen y sí, por eso es lo que te digo, ¿le? Era mejor entonces lavar los pies al maestro con el perfume antes que vender por 300 monedas de plata para los pobres. Y depende de la perspectiva. Y por eso es lo que te tenga. digo, si la devoción está... ¿no? Evidentemente para el conocedor de la realidad como una única realidad o considerada en su naturaleza unitaria, al no estar nada separado, en realidad esa separación es una manera de presentarse la realidad en el aspecto manifestado. Justamente estuve pensando en un texto budista que sería bueno traer un poco a colación, que se me ocurrió justamente que lo comenté, que dice así: cuando la mente está confundida, se produce la multiplicidad. Cuando la mente está tranquila, desaparece la multiplicidad. Naturalmente esa es una cuestión que dicha de esa manera, o sea, son palabras que dichas de esa manera, uno tiene que tratar de escudriñar, se puede decir, su verdadero significado para poder entender, porque para poder comprender y ubicarse en el sitio correcto, como para tomarla como una enseñanza espiritual. Cuando la mente está confundida, se produce la multiplicidad, según lo que yo me planteé por medio de la indagación que hice al respecto. Simplemente significa que la mente se enfoca simplemente en la multiplicidad, condicionándose como si esa multiplicidad existiera por sí misma, sin vínculo alguno con aquello unitario que realmente es el fundamento originario mismo de esta multiplicidad. Entonces, cuando la mente está tranquila, ¿verdad? Uno capta, asimila que el mundo, el universo, toda la realidad se puede ver o debe ser, tiene que ser necesariamente vista como una unidad inseparable en la que todos estamos. Tal como dicen en el hinduismo, por ejemplo, la conciencia de Dios. Pero más allá incluso de eso, ellos entienden que no hay palabras que pueda ser aplicado a aquello que es lo que se da en denominar lo absoluto, que es Brahman. Brahman, y en realidad eso en el hinduismo, en su corriente, te voy a decir, hindú, en la que está también el budismo como una rama, diríamos, o como una parte que realmente conforma una sola tradición. En el budismo a eso se le da en llamar lo incondicional y se le da en llamar también lo imperecedero. Se le llama de diversas formas. El nirvana mismo es también lo mismo, o lo esencial, como dice también en el Dhammapada. Entonces, eso esencial es lo que uno debe tener en todo tiempo presente. Se diría como un estado de conciencia permanente para que la mente realmente esté tranquila, para que la mente no se perturbe por esa multiplicidad que nos lleva de un lado a otro y que precisamente
impide que nos conectemos de una forma en la que realmente todo funcione, se diría, en justas medidas, en todo tiempo. Esa es la forma de instalarse, se puede decir, en lo que se llama la unicidad, la unidad, lo uno, ¿verdad? Lo uno sin forma le llaman también al individuo. ¿Por qué? Porque no hay manera de que la mente cree una imagen, una forma para referirse a aquello a lo que no se aplica palabra alguna, ¿verdad? Eso está más allá de las palabras, pero está en todas las palabras y está en todo lo que existe. Diríamos, es omnipenetrante, como se dice, ¿verdad? Es algo que, como la sal que se echa en el agua, se disuelve y no es susceptible de ser vista o percibida por ninguno de nuestros sentidos. En ese sentido, por eso digo de que decididamente en este tema, lo que uno tiene que tomar como importante, independientemente de que vale para quien así cree que la vaca Lakshmi, que es creo que la diosa de la riqueza, ¿verdad?, se haya liberado, porque al final de cuentas ella conforma una unidad con todos los seres que poblamos el universo. No, y obvio que no es ni más ni menos ridículo que, no sé, pensar que el niño Jesús, si le rezaba al niño Jesús, o a San Expedito, o a Miguel Arcángel, o lo que sea, la vaca Lakshmi, todo es la misma cosa porque Pero son ahí, formas. ¿de dónde lo de ridículo no necesita? No, ni más ni menos ridículo, ni más ni menos auténtico, eso es más lo que digo. porque si vos ponerle que alguien que le rece cualquiera de nuestras... O sea, si alguien quiere calificarlo de ridículo, diría vos, o ¿verdad? auténtico. Auténtico, pero en realidad depende eso de la actitud que cada La uno devoción, tenga claro, en relación con los demás. a eso me refiero. ¿Por qué sería ridículo? Se tendría que entender como auténtico si eso proviene de la sincera creencia y entrega y devoción, o sea, actitud emocional, ya ¿verdad? sé, pero quien Actitud ridiculice, devocional, claro, sí. quien decida ridiculizar también sigue su autenticidad, pues. Y A eso me refiero. diríamos que sí. Eso, por ejemplo, Eso es es algo que tendríamos que poner sobre el tapete también, porque esa autenticidad se podría entender que realmente se da solamente en las personas que se dispongan sinceramente a tratar de dilucidar eso desde la perspectiva de la verdad. Y Porque bueno, pero esa realmente perspectiva de la verdad, esa perspectiva